lo que tiene que ver con esta parte de los métodos en el proyecto. ¿Por qué? Porque esto es lo que corresponde, un momentico, al segundo avance del proyecto de curso. Entonces aquí, pues en la plantilla me describe, lo voy a encontrar como método, entonces no voy a modificar ese título. En los artículos lo podemos encontrar como materiales y métodos, como metodología, pero en la plantilla institucional, proyecto, lo vamos a trabajar como método porque así lo exige la universidad. Aquí en este párrafo me indica qué información debo incluir yo ahí, entonces pues les voy a leer allí, a explicarles, pero ahora les voy a mostrar trabajos de los semestres anteriores para que tengan muy presentes cómo van a redactar ustedes esta sección de métodos en su proyecto y de qué parte o de dónde van a iniciar esta redacción, cómo identifico cuáles métodos requiero, cómo identifico cuáles materiales requiero para poder redactar. Lo primero que tengo que tener muy presente es que lo que se hizo con el artículo es un análisis para artículos científicos, para yo entender qué es un método y qué es un material y cuáles lo utilizaron. Pero ahorita que Andrés nos compartía su artículo, les voy a preguntar, allí en esa sección de métodos del artículo, ¿están numerados los materiales y los métodos? ¿O cómo se presentan? En lo que él nos proyectó allí de ese artículo, ¿los numeran en el artículo científico, los métodos y los materiales? ¿O cómo ellos presentan eso? ¿Por medio de qué? Ninguno identificó por medio de qué. Rafa, Steven. Pues, profe, pues como tal enumerados no estaban, pero sí estaban de manera implícita. Implícita, ¿cierto? Pero se presentaban por medio de redacción de un texto, o sea, ¿y por qué se los digo? Porque cuando les pido hacer esta parte, en el proyecto se confunden y entonces lo que hacen en la sección de métodos es entregarme un listado de los métodos que van a utilizar y de los materiales que van a utilizar. Y si yo me voy a los artículos científicos de todos, ¿cómo lo hacen? Por medio de la redacción de un texto. Por medio de la redacción de un texto, ellos me indican cuáles son los métodos y materiales que necesitaron para poder alcanzar ese objetivo general. En el proyecto va a ser exactamente lo mismo. Ustedes van a redactar párrafos, pueden incluir tablas, ahora les voy a mostrar, como les dije, ejemplos de proyectos anteriores, pero ustedes pueden utilizar también ahí tablas para apoyarse, pero sí o sí tiene que haber redacción de texto, siempre. En los métodos debe haber una redacción de un texto. Si utilizo gráficas, que utilizo imagen o que utilizo tablas como apoyo a ese texto. Entonces, para que nos quede allí muy claro que no me van a enviar una tabla donde me hagan un listado de materiales y métodos aquí en el proyecto, porque no, eso se utiliza para hacer un análisis y entender cuáles son los métodos y cuáles son los materiales, pero siempre debe ser redacción de un texto. Entonces, método. Aquí en la plantilla dice que voy a poner todo lo que se requiere para poder alcanzar los objetivos, en este caso serían los objetivos específicos que yo planteo en mi trabajo. Dice, se debe poner los participantes, lo mismo que se mencionaba en lo de los artículos, participantes, herramientas que yo requiero, los procedimientos que necesito para poder cumplir con esa meta y todo lo que me indique cómo se efectuó esa investigación que yo realicé. Y allí ellos plantean una pregunta, es cómo se va a realizar la investigación o proyecto. Me dice que hay que incluir acciones, procedimientos necesarios para alcanzar lo mismo que les mencioné ya, los objetivos. Siempre los métodos o el método, esta sección de mi proyecto de curso va a ayudarme a alcanzar los objetivos. Por medio de estos métodos alcanzo yo los objetivos. Si yo no me fijo por cada uno de los objetivos específicos, digamos que tengo 2 objetivos específicos en mi proyecto de curso, pues entonces yo tendré que ir ahí a analizar, bueno, para el objetivo específico número 1, ¿qué método será que requiero para poder alcanzarlo y qué materiales necesito para llevar a cabo ese método? Y lo mismo para el objetivo específico número 2.
¿Por qué? Porque sí o sí al final de que ustedes me entreguen este proyecto de curso terminado y al final del semestre hagan su exposición, los dos objetivos que tenían planteados allí específicos los tienen que cumplir. O sea, ustedes el día que me hagan la exposición no me pueden decir, no, profe, es que el objetivo específico número 2 no lo alcanzamos a cumplir. Porque si ustedes no alcanzan a cumplir un objetivo, el trabajo no es válido. O sea, ustedes cuando presenten su trabajo de grado no pueden decirle a los jurados, no, es que alcanzamos solamente un objetivo específico y el segundo pues no lo alcanzamos, entonces eso quedó así. Si se termina la investigación y el proyecto en una conclusión, hasta esa conclusión tiene que tener alcanzados esos dos objetivos. ¿Por qué se los menciono? Porque igual ustedes pueden tener unos objetivos específicos muy bien planteados, redactados de la manera correcta, pero si ustedes no analizaron cuando los plantearon, como yo les mencioné, que debían ser de manera inteligente y ponerle o establecer un tiempo para poder alcanzarlos de aquí a que se terminara el semestre o se termine el semestre, tienen que empezar a analizar si deben cambiar o eliminar si tienen muchos objetivos específicos porque de pronto no los van a alcanzar. Se los menciono para que lo tengan allí muy presente porque si al final en su exposición hay uno de los objetivos que específicos que ustedes no alcanzaron, su trabajo no va a ser viable. ¿Por qué? Porque está incompleto. Entonces, para que no vayan a luego a decirme, no, profe, ¿por qué la nota? Y es porque realmente no alcanzaron a cumplir con eso. Eso. Lo segundo, ¿con qué más debo cumplir yo en este proyecto cuando llegue a esa conclusión de mi trabajo? Con esa pregunta de investigación que se plantearon al inicio. Tengo que resolverla sí o sí. Dime. Disculpe, es que lo que pasa es que me acaba de llamar mi hermana que se puso mal y no tiene quien la acompañe al hospital, a ver si usted me da permiso. Sí, tranquila que igual hay que dar la grabación y yo ahorita más tardecito la subo y pues la verificas allí. De todas maneras, como lo que estoy explicando es el trabajo en grupo, ya tus compañeros pues te indicarán. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que te vaya bien. Listo. Y lo otro que les decía que tienen que cumplir sí o sí es la pregunta de investigación. Al final del proyecto tienen que comprobar si eso que mencionaron ahí en esa pregunta se aprueba o se rechaza. Entonces, cumplo objetivos y compruebo pregunta de investigación para que mi proyecto sea válido. Y pues así mismo les vaya en la nota que les vaya bien en la nota que vayan a sacar al final. Ya de ahí me voy a ir a mostrarles los ejemplos que tengo aquí de semestres anteriores. Voy a tomar primero los objetivos de esos proyectos. ¿Por qué? Porque acuérdense que de esos objetivos parte la sección que yo planteo de materiales y métodos. Entonces, esto que les voy a presentar aquí es un trabajo de grado en donde yo fui evaluadora. Denme un segundito. Le quito las revisiones. En donde yo fui evaluadora. Entonces, lo primero que les voy a mostrar allí son los objetivos para que los tengan allí presentes, de cuáles objetivos plantearon ellos aquí en su trabajo de grado. Espérenme, ya voy. Aquí están. Ellos se plantearon 3 objetivos específicos que al final de su trabajo, pues, lograron cumplirlos. Esto es un prototipo ecológico que ellos diseñaron. El prototipo ecológico es esos puntos que hay allí de reciclaje en la universidad donde se dividen los 3 tarritos, pero estos son estudiantes de electrónica y de sistemas en donde plantearon pues que por medio de la creación de un software y una aplicación y allí una pantallita y le iban a indicar a la persona cómo reciclar de la manera correcta. Adicional de que presentaban como un video en esa pantallita de cómo se debe reciclar, también tenían algo adicional y era que la persona podía interactuar con ese punto ecológico cuando no sabía dónde depositar el residuo que tenían a mano. Entonces, ellos plantearon los siguientes objetivos. Implementar un sistema de reconocimiento de voz. Ya les conté que la persona iba a interactuar con ese punto ecológico. Y dice detención de presencia humana en el prototipo. Eso fue uno de los objetivos pues, que ellos se plantearon aquí. El segundo, diseñar un sistema que permita la integración del mecanismo con un software de reconocimiento de voz
que permita indicarle al usuario el tipo de residuo a depositar. Entonces allí lo mismo, tenían también la detención de voz, crearon un software para poder reconocer la voz de la persona y este mecanismo o herramienta pudiera interactuar con esa persona y decirle, vea, tiene que depositar eso que tiene allí en la mano en la caneca azul, en la caneca verde y así sucesivamente. Y el otro dice, utilizar medios audiovisuales informativos que permitan diferenciar claramente los tipos de materiales que puedan ser reciclados dentro de los puntos ecológicos inteligentes. Entonces ellos, adicional a esa parte de reconocimiento de voz, también incluyeron un video educativo donde decía cómo se debía reciclar de la manera correcta. Entonces, ahorita vamos a revisar cómo cumplieron por medio de la metodología establecida esos 3 objetivos específicos que ellos se plantearon. Les voy a mencionar, o sea, esta metodología, esta sección de metodología de este proyecto como es de grado, es muy amplia. En el caso de los proyectos de ustedes, pues no va a ser tan amplia. ¿Por qué? Porque es algo más corto y adicional a eso, la sección de materiales y métodos o de métodos va a depender de todo lo que ustedes requieran para poder alcanzar esos objetivos específicos. Se puede dar el caso que su sección en el proyecto tenga nomás 2 páginas, 1 página, y que de esa manera esté bien. Pero también se puede dar el caso de que para poder alcanzar esos objetivos específicos que ustedes se plantearon allí, pues tengan que tener más extensión en esta parte de los métodos en donde puedan tener 5 páginas, pero eso va a depender es de la investigación que ustedes están realizando y de lo que requieren para alcanzar los objetivos específicos. Entonces, para el caso de este trabajo y alcanzar esos objetivos específicos, ellos dividieron allí la investigación por unas secciones. Aquí pues me indica que es el capítulo donde van a explicar el funcionamiento del prototipo, un diagrama de bloques y los métodos utilizados para desarrollar pues ese prototipo ecológico. Funcionamiento del prototipo ecológico. El prototipo inicial consta de 4 fases de funcionamiento, que allí me dicen detención, interacción, identificación y exposición. Por medio de esas 4 fases que ellos me van a mencionar allí, lograron alcanzar esos 3 objetivos específicos que estaban planteados en la sección de arriba. Entonces me dice la fase 1, la fase de detención. En el primer objetivo ellos mencionaban que necesitaban un reconocimiento de voz en ese sistema que ellos iban a crear. Entonces en esa primera fase se van a dedicar a esa parte del reconocimiento de voz. ¿Cómo van a lograr llegar a esa parte de que esa máquina o esa herramienta reconozca la voz de la persona o del ser humano cuando se acerque a depositar allí la basura? Luego por acá me dice una fase de interacción, entonces allí ya es cuando el dispositivo reconoce la voz de la persona para poder interactuar. Luego ahí está la otra fase que es la identificación, entonces allí pues me mencionan de qué se trata. Está la exposición, que es la cuarta fase, y me dicen de qué se trata esa cuarta fase. Con esas 4 fases, como les mencioné, van a alcanzar esos 3 objetivos específicos, que era de reconocimiento de voz, de interacción, y de el último que era la parte de ese video, aquí miren que dice reproducción de archivos multimedia, o sea, del video educativo donde les iban a enseñar a reciclar de la manera correcta. Entonces, cumplo con los 3 objetivos. Y aquí ya me van a hablar de manera más específica, incluso miren que aquí lo que me están mencionando dice diagrama de bloques del prototipo. Se van a mencionar los materiales. Me hablan de un hardware, de un software, qué materiales están allí en ese hardware, habla de interfaces, de esta Raspberry, que es como una aplicación, el micrófono, los sensores, los indicadores, que deben ser algunas luces, los software, cuáles son los software que utilizaron. Entonces miren que aquí por medio de una gráfica me están describiendo esos materiales que se necesitan para poder cumplir con esos objetivos específicos. Luego, sensor de ultrasonido. Entonces lo mismo, me describen la marca del sensor, para qué sirve, cómo funciona, cómo realiza la detención. Aquí me ponen la imagen, entonces allí figura.
la marca del sensor. Por acá también me describen cuáles son los materiales, lo mismo, miren. La tarjeta que ellos utilizaron, la ponen allí. El micrófono, qué tipo de micrófono utilizaron, ponen la imagen. Por acá hay otra USB como de conexión allí, que son uno de los elementos de esa tarjeta. Me muestran cómo van a hacer la conexión de la tarjeta que va a tener la información de esa herramienta o material que es como una USB y cómo la conectan al micrófono para el reconocimiento de la voz. Luego por acá hablan de los indicadores, entonces me hablan de diodos. Bueno, creo que aquí la figura se me saltó a la siguiente página. Ajá, aquí está. Lo mismo, los elementos materiales que requieren para poder crear ese prototipo. Entonces, hablan de elementos de audio, tarjetas video, micrófonos, memoria, salidas, software, hardware, la pantalla, cómo conectaron la pantalla a la tarjeta que tiene la información, los parlantes, porque obviamente se requiere de sonido, cuáles parlantes utilizaron, cómo conectaron los parlantes o el audio a esa tarjeta. Y aquí lo mismo, entonces allí ya me va a indicar todo el funcionamiento de ese prototipo y me indica cuáles son los materiales, cómo funcionó el sistema operativo, cómo desarrollaron el software para que funcionara y enviara datos, cómo fue el reconocimiento de la persona. Como les menciono, esta sección va a depender de lo que ustedes requieran para alcanzar los objetivos. En este caso es un proyecto de grado, entonces pues tendrá una sección demasiado detallada porque es un proyecto de grado y requieren de todo este tipo de cosas y de todos estos elementos para poder alcanzar esos 3 objetivos que se presentaron en la parte de arriba. Listo, creo que hasta aquí termina la información. Bueno, obtienen allí un poco más de esa información. Pero no se vayan a asustar y no vayan a creer que tienen que poner pues esta cantidad de cosas y tener tantas páginas con la sección de métodos, porque no. Ya les voy a mostrar otros proyectos. Estos sí son de los semestres pasados, en donde van a poder identificar que no se necesita de tanta información para poder cumplir con esos objetivos. Entonces ya se los voy a compartir para que también pues identifiquen cómo deben hacer ustedes en su proyecto esa sección de métodos. Profe, Dime. disculpa, con relación al trabajo que se entrega ahora, ¿es válido el listado de que, digamos, yo subraye el listado pues detallado, de que yo subraye métodos y materiales y te ponga de qué color voy a subrayar cada uno? ¿Es válido o debo hacer un listado por aparte? Tienes que entregarlo en Word para yo poder revisarlo. Porque como Ok. yo utilizo esta herramienta que dice revisar, en donde yo pongo allí en los controles de cambio y corrijo encima, subrayando y cosas así, entonces tienes que hacerlo en Word. Ok, bueno, gracias, profe. Bueno. Este es un trabajo en donde es un trabajo del semestre pasado, pues fue uno de los mejores trabajos, en donde ellos hicieron, esta parte que está aquí, mantenimiento autónomo dirigido a la industria. Trabajaron en una empresa, son estudiantes de la noche, entonces pues ellos realizaron su trabajo en una de las empresas donde los estudiantes laboran, lo hicieron en campo. Entonces ellos solamente se plantearon 2 objetivos específicos muy sencillos, pero digamos que al final del proyecto y en la empresa fueron de mucha ayuda porque con esto plantearon mejoras que les sirvió a la empresa y a la parte de la producción. Entonces, el primer objetivo que ellos tenían allí es capacitar al personal operativo, mantenimiento autónomo y lubricación de los equipos o de las máquinas pues de la planta. Y el otro es capacitar al personal en el método de las 5S.
En la parte ya de los métodos que ellos establecieron, entonces pues fueron los siguientes. Aquí está. Primero hicieron una descripción de manera general en donde se realizó la investigación. Entonces recuerden, se menciona el lugar. Aquí me dice cómo se llama la empresa, dónde está ubicada, cuál es la actividad, entonces de qué producción y conversión de papel. También hicieron una clasificación de los operadores o de las personas que trabajan ahí de acuerdo a la maquinaria, entonces también me lo dividieron, están las máquinas de corte, hay otras empacadoras, encajadoras, hay otra parte de la distribución. Luego por aquí me menciona información de los horarios de trabajo en cada una pues como de las maquinarias, en este caso creo que hablan solamente de las de corte, y me menciona pues como los horarios de trabajo del personal. Y más acá abajo me dice que para la capacitación, recuerden que los dos objetivos específicos que ellos planteaban allá arriba me hablaban de dos capacitaciones. Uno en la que tenía que ver en la parte del mantenimiento y lubricación de la maquinaria, y el otro objetivo específico que se plantearon estaba de acuerdo a la metodología de las 5S. Entonces, en ese sentido, los métodos van a girar alrededor de esos dos objetivos específicos. Aquí, en este cuadro, ya me está empezando a dar respuesta de lo que requiere o cómo se va a realizar el proceso del mantenimiento autónomo. ¿En dónde se mencionaba ese mantenimiento autónomo? En el objetivo específico número 1, donde hablaba de mantenimiento autónomo y de lubricación de equipos. Entonces aquí ya me inicia a indicarme el mantenimiento autónomo se debe realizar de esta manera. Por medio de la tabla que la elaboraron ellos, me da el paso a paso de cómo se va a hacer ese mantenimiento autónomo en la planta, y que de esta manera es que están capacitando a esos empleados. En el segundo objetivo específico me hablaba de que iban a capacitar a los empleados con esta metodología de las 5S. Entonces, exactamente lo mismo. Pongo allí título, metodología de las 5S, porque por medio de eso es que voy a alcanzar el objetivo específico número 2. Indico de qué se trata esa metodología. Ellos por acá tienen una imagen en donde pues me mencionan qué significa cada una de esas S que se utilizan en esta metodología. Aquí está clasificación. Y miren que aquí en este punto dice lubricación. El objetivo específico número 1 también me mencionaban que iban a hablar de cómo iban a capacitar a los empleados en esta parte de la lubricación de la maquinaria. Entonces allí me empieza a mencionar la función de los lubricantes, cuál es el contenido de esos lubricantes, me habla de una clasificación según una norma, dependiendo del grado de viscosidad, hay unos números allí, hay una clasificación, entonces me la mencionan. Luego de allí cómo hacen la selección de esa grasa o esa clasificación. También me menciona cada una de esas clasificaciones, la dice grasa semifluida, grado 0, la de grado 2, me da una recomendación para esa clasificación de las grasas. Luego aquí me dice modo de aplicación, y aquí ya me va a empezar a hablar sobre los materiales que requiere para poder hacer esa parte de la lubricación en la maquinaria. Entonces me menciona que necesita una bomba, me indica pues qué tipo de bomba es. Por acá también me habla, perdón, engrasadora, por acá me habla de la bomba, me dice la marca de la bomba, y empieza a especificar todo lo que tiene que ver con los materiales que se requieren para poder alcanzar esos objetivos específicos propuestos. En el caso de este proyecto, tienen alrededor, bueno, aquí en medio hay 1, 2, 3, tienen 4 páginas para describir la sección de materiales. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo en donde van a poder evidenciar que no requieren de 4 páginas para alcanzar sus objetivos específicos. Y van a ver que en este trabajo, aunque hay muchos objetivos específicos planteados, en el caso de este estudiante, requiere de una metodología muy corta o de una sección de métodos para poder alcanzar todos esos objetivos que se planteó. Les voy a contar qué es lo que él proponía allí en su trabajo, y es que él iba a establecer o a crear una guía para iniciar el proceso de emprendimiento. En internet pues voy a encontrar muchas guías,
pero en lo que él había identificado es que las guías que están en internet no son tan fáciles para los emprendedores, no son tan fáciles de entender, entonces es lo que estaba haciendo allí, o lo que proponía era modificar y reestructurar las guías que ya existían y volverlas más amigables para que esos emprendedores les quedara más fácil aplicarlas pues a sus negocios de emprendimiento. Entonces, objetivos específicos. Tiene planteados 5 objetivos específicos. El primero decía, definir conceptos sobre el emprendimiento de un proyecto. Describir pasos a seguir para desarrollar un emprendimiento. Establecer las bases para un emprendimiento. Analizar cuándo un emprendimiento debe contribuir o debe ser interrumpido. Y el último, mostrar herramientas que ayuden a plantear el desarrollo de un emprendimiento. En el caso de él, toda su investigación se trató de buscar información en internet, de buscar eso que otros ya habían hecho, y con eso que otros ya habían hecho, entonces él empezó a desarrollar su trabajo, a definir los conceptos, a mirar cuáles son las bases que se requieren para un emprendimiento y a buscar las guías que ya estaban allí planteadas para él crear la nueva guía. En la sección de los métodos de él les voy a mostrar que aunque tenía 5 objetivos específicos planteados, miren la sección de métodos de él. Es una página, incluso no es ni siquiera una página completa, pero por medio de esto él logró alcanzar esos 5 objetivos específicos. Entonces les voy a leer y les voy a ir a explicar. Dice, se realizará una investigación descriptiva de observación y análisis. Se detallará el estado actual de documentos y conceptos de individuos con conocimiento y experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de éxito, que nos permite identificar y reunir los puntos adecuados para el desarrollo del presente proyecto. Entonces, miren, él ahí en el primer objetivo específico hablaba de que iba a definir unos conceptos. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que a través de investigación descriptiva de información que va a tomar de internet, pues va a definir esos conceptos que él menciona ahí en esos objetivos. Allá me hablaba de conocimientos previos, de experiencias de formulación de proyectos, me decía allí. Entonces aquí justo en este párrafo tan corto me está indicando cómo va a lograr alcanzar los 2 primeros objetivos específicos. Luego, en el otro párrafo dice, como método de investigación se tendrá en cuenta la lógica deductiva porque se basará en datos y hechos ya construidos, lo que yo les mencionaba. O sea, él va a trabajar a partir de lo que ya está allí publicado y de eso, pues va a mejorar, cambiar y modificar ciertas cosas, teniendo en cuenta las diferentes teorías, principios o casos particulares. Y aquí me dice que este método de lógica deductiva es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para dar explicaciones particulares. Y es exactamente lo que él va a hacer. Tomar información ya existente y de eso que ya está allí, modificarlo y cambiarlo para que los emprendedores puedan utilizar unas guías que sean mucho más entendibles para sus proyectos. Y en el tercer párrafo dice, la presente investigación se enfocará en el uso de materiales y métodos existentes para tener una información clara y precisa, logrando igualmente conclusiones pertinentes para el diseño de la guía que él va a desarrollar. ¿Cómo diseñó la guía? Entonces ahí ya me está explicando. Utilizó fuentes externas y lo dividió en 2 tipos de fuentes, primarias y secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Él me dijo, miren, las fuentes primarias. Y como yo voy a realizar esa metodología de buscar información en internet ya publicada, de esa lógica deductiva, entonces, ¿cuáles voy a utilizar? Las primarias, que son libros, monografías, tesis, artículos y manuscritos. Y las secundarias ya me habla de resúmenes de revista, enciclopedias y dice, entre otros, que serían ya las fuentes que no se mencionaron en el primer punto, que son libros, monografías, tesis y artículos. Entonces, si ven que esta sección de material de métodos es muy corta, pero que con todo lo que este estudiante mencionó allí va a poder lograr alcanzar esos 5 objetivos específicos que se había planteado allí al final de la introducción. Entonces, lo mismo va a pasar con ustedes. Eso va a depender de lo que ustedes necesiten y requieran para lograr los objetivos.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Tienen presente que tienen que redactar como tal la información que van esos métodos y no me van a hacer un listado o una tabla con un listado. Sí se pueden apoyar en las tablas, pero miren, en el ejemplo que tomamos en la clase que vimos de materiales y métodos, ¿cómo nos explicaban en ese artículo los materiales y métodos? Por medio de texto. Sí, se apoyaban en tablas para describir los materiales de una manera más detallada, pero que aún así tiene que tener una redacción de un texto. Adicional a eso, voy a incluir una tabla, voy a incluir una gráfica. ¿Qué tengo que hacer? En el texto mencionar justo eso. Tabla número 1, gráfica número 1, diagrama número 1 y indicar qué voy a presentar. Siempre debe de ir esto antes de incluir una tabla, un diagrama, una gráfica, hasta incluso una imagen. Entonces, para que lo tengamos allí presente, porque es algo que también se les califica en la redacción, de que ustedes incluyan primero las tablas de la manera correcta. Y segundo, que en el texto aparezca la información que se va a presentar. Claro que es una información muy corta, pero de lo que se va a presentar en esa tabla. Lo otro que quiero mostrarles, voy a devolverme otra vez a la plantilla institucional, es para que vean la manera correcta de incluir esas tablas en mi trabajo. Porque sí o sí deben cumplir también con esa característica. Si ustedes no lo hacen de esa manera, pues entonces aquí. Así mismo será la nota. ¿Cómo debo incluir yo una tabla? Primero, tiene que ser tal cual, o sea, el diseño debe de ser así. No puede llevar color, no puede llevar más líneas, sino que las únicas líneas que puede llevar son de esta manera. ¿Listo? Son líneas de manera horizontal, aquí no va a haber líneas, aquí tampoco va a haber líneas, están pero pues imaginarias, ¿verdad? Cuando ya tomen la tabla tienen que eliminar las líneas para que no se vean. Esta es la manera correcta de incluir en sus proyectos las tablas. ¿Qué más debe llevar? Debe llevar una numeración, la tabla primero, allí el rótulo y la numeración, el título y pues si tomé la información de internet, aquí debería de ir como tal, es que creo que aquí se bajó esta parte de la cita. Pero la cita va aquí, no que se pasó para la página de abajo. Esta cita debe de ir aquí abajo, de donde yo saqué la información. Si es un diagrama, entonces hago lo mismo. Si es una imagen, lo mismo. Pongo arriba el rótulo de la imagen con el número, le doy un título y al final voy a poner aquí la cita donde tomé la información. En el caso de tablas que ustedes construyan y que sean de ustedes, aquí al final no deben de poner nada de información porque ya se asume de que si no lleva allí la cita es porque la tabla la construyeron ustedes. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que les acabé de mostrar. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, recomendación, todavía no vamos a entregar esta parte del segundo avance, pero pues ya está próximo a realizarse la entrega, solo se va a hacer de la parte de materiales y métodos, o de métodos, como se menciona allí. Sin embargo, la próxima clase vamos a ver las últimas secciones del artículo científico y pues del proyecto. Si ustedes en el avance 2 quieren entregar más de esta sección de materiales y métodos, lo pueden hacer. Muchos de los estudiantes lo que hacen es que tratan de entregar todo el proyecto completo. ¿Para qué? Para que yo le haga revisión de todo el proyecto y pues al final les va bien en la presentación del proyecto pues final. Pero eso va a depender pues de lo que ustedes pues quieran, pretendan y el tiempo que tengan para realizar lo que más puedan. Sí o sí, la calificación va a ser de la sección de métodos. Si quieren entregar mucho más de eso para que yo les haga una revisión previa y el trabajo final les quede de la manera correcta, lo pueden hacer y yo les reviso todo lo que tengan allí.
para que lo tengan presente. Lo otro, recomendación, tomen cada objetivo específico y hagan allí el listado de métodos y materiales, no para incluir aquí en el trabajo que me van a entregar. Recuerden que el trabajo que me van a entregar debe llevar una redacción de un texto, pero ¿por qué debo hacer ese listado de métodos y de materiales? Porque es la única manera en la que yo me doy cuenta cómo voy a lograr cumplir con el objetivo específico número 1 cuando haga el listado de métodos que requiero para cumplir ese objetivo específico número 1. Luego me paso al objetivo específico número 2, entonces lo mismo, hago el listado de métodos que requiero para poder llegar a esa meta de ese objetivo y de los materiales que se necesitan para que no se les vaya a escapar. Recuerden, si ustedes en su sección de métodos no plantean una metodología para alcanzar algunos de los objetivos específicos y no se dan cuenta y avanzan en su proyecto y llegan a los resultados y se dan cuenta de eso, pues les va a tocar volver otra vez a la sección de métodos para poder plantear y saber cómo pueden alcanzar ese objetivo. Entonces, recomendación, si tienen 2 objetivos específicos, tomen cada uno de ellos y evalúen y analicen qué requieren para cumplir el primer objetivo específico, qué requieren para cumplir el segundo objetivo específico. Y ya cuando tengan definido eso, van a la sección de métodos y empiezan a redactar, buscan en internet si es una metodología específica, entonces ponen allí la metodología, toman información de qué se trata esa metodología, cómo la van a aplicar a su trabajo y lo redactan en la sección de métodos. Listo, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a esta parte. No, profe. Bueno, les voy a enviar de nuevo el link de la asistencia porque de pronto alguien falta por llenar allí la asistencia. Y pues si no tienen duda,